Vamos a ver con este vídeo una introducción al trabajo con hojas de cálculo. Tengo abierto Excel y tengo abierto aquí Calc de LibreOffice. Os voy a enseñar en primer lugar la interfaz, cómo están organizados los comandos, las distintas opciones, cómo vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver las celdas, que son las posiciones de trabajo, y vamos a ver las pequeñas diferencias que puede haber entre un programa y otro, que ya os digo que son prácticamente nulas. En primer lugar, si nos centramos en Excel, vamos a ver una interfaz muy parecida a la que ya conocéis de Word, en la que tenemos en la parte de arriba la cinta de opciones, que está clasificada en distintas pestañas, y cada una de las pestañas pues tiene una serie de grupos, ¿vale? Y esos grupos están formados por distintos comandos, son los botoncitos en los cuales nosotros realizamos acciones. Además, en la esquina inferior derecha de cada grupo tenemos un botoncito para acceder a ese menú en concreto. Si nos fijamos en Calc es muy parecido, tenemos también aquí arriba nuestra cinta de opciones, pero no tiene esa división entre grupos. Si vienen por pestañas cada una de las opciones que nos vamos a encontrar, cada comando, y aquí en lo que en Excel sería cinta de opciones, aquí nos encontramos los comandos más utilizados. No se establece esta navegación que vamos viendo por pestañas en Excel, sino que simplemente están los comandos más utilizados aquí. Si yo quiero ver otras cosas, pues voy entrando a cada una de las pestañitas. Además de la cinta de opciones, nos encontramos aquí en la barra de funciones, donde nosotros podemos escribir funciones o fórmulas para realizar cálculos matemáticos, y aquí tenemos la barra de nombre de posición de celda, que la vamos a utilizar menos, pero bueno, para algunos casos pues tiene cierta utilidad. La parte de abajo, la parte central y principal del programa, sería el área de trabajo, y el área de trabajo está formado por las celdas, que son estas posiciones que os digo que se utilizan para trabajar. El nombre de cada celda, la intersección entre la fila y la columna más bien, y la fila de cada una de ellas. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo esta celda aquí seleccionada y yo veo que estoy en la columna F, en la fila 9. Por tanto, esa celda de ahí es la F9. Esto es como viene mencionado en la posición en la barra de nombre. En Calc de LibreOffice funciona exactamente igual. Fijaos que la intersección entre la columna y la fila es el nombre que tiene la celda. Todo el trabajo que se va a hacer en cualquier hoja de cálculo funciona exactamente igual. Vamos a seguir viendo la interfaz y ahora os cuento un poquito de selección de celdas. En la parte de abajo tenemos las hojas del libro. De manera predeterminada, los libros de Excel o de Calc tienen 3 hojas, la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3. Aquí tenemos un botón que me permite meter más hojas. Si yo hago botón derecho sobre cualquier hoja, yo le puedo cambiar el nombre, puedo eliminarla, puedo moverla o copiarla, también la puedo mover haciendo clic sobre ella y colocándola en cualquier otra posición, ¿vale? Voy a eliminarla. Y el trabajo con Calc es exactamente igual. Aquí tenemos el simbolito para meter nueva hoja, la puedo mover, le puedo dar botón derecho, cambiar el nombre de la hoja, ¿vale? Aquí se lo cambiaría, la puedo eliminar de la misma manera que he trabajado con Excel. No hay prácticamente ninguna diferencia en este sentido. Y un poquito más abajo tenemos la barra de estado, que sería esta parte de aquí, en la que vemos en esta parte izquierda un pequeño iconito que nos servirá para identificar un poco más adelante cuando estemos grabando una macro, y luego en la parte de la derecha tenemos el zoom y las distintas vistas, ¿vale? El zoom para darle más o menos zoom a lo que sea la hoja de cálculo, y las distintas vistas de trabajo. Volver a su posición original. Y en Calc pues igual, tenemos aquí abajo el zoom y las vistas se ven desde arriba, ¿vale? Simplemente la posición de zoom ahí abajo es la única diferencia que hay. Voy a quitar un momentito esta rayita en diseño de página aquí, para que se vea limpio. Esto sería la interfaz principal desde archivo, al igual que el Word, este lo conocéis ya. Tenemos la opción de guardar como, de manera predeterminada se está grabando como archivo de Excel. Si necesitase grabar una macro, tendría que grabarla como libro de Excel habilitado para macro. Me puedo guardar la hoja activa en PDF también directamente desde guardar como, si no le daría archivo, imprimir, y seleccionaría una impresora de PDF, que la tengo por aquí, ¿vale? Todo esto es exactamente igual que en Word, muy rápido porque no tiene mucho sentido alargar mucho el vídeo en esto.
Y a nivel de interfaz, pues los dos, como os digo, funcionan exactamente igual. No hay que añadir nada. Vamos a ver ahora un poquito de trabajo básico con el programa. Cuando vamos a ponernos a trabajar con el programa, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo se establecen las referencias o cómo indicamos exactamente las posiciones en las que vamos a trabajar. Ya hemos visto que una celda en concreto, voy a darle un poco de zoom, que esto se vea bien, es la intersección entre la columna y la fila. Ahora mismo estoy en C6, que voy a escribir un texto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en E6, en esta de aquí, escribo un número, ¿vale? Yo tengo la posición C6 por un lado, la posición E6 por otro lado, y si yo necesitase las dos juntas, ¿vale? Esto, vamos a escribirlo aquí, esto sería escrito C6, punto y coma, E6, ¿vale? Esta selección, cuando yo divido o separo varias celdas entre punto y coma, quiere decir que esas celdas se consideran de manera independiente. Sin embargo, si yo lo que quiero es seleccionar todo este rango, ¿vale? Para hacer cualquier operación matemática, este rango en concreto se llamaría C6, o sea, dos puntos E6. Esta diferencia es importante porque cuando establezcamos funciones y fórmulas tenemos que conocer cómo marcamos un rango que implica desde una celda inicial hasta una celda final, o cómo seleccionamos celdas individuales. Este rango que marca una fila puede ser perfectamente esto. Siempre la nomenclatura es igual. Desde la primera, a ver, que quite el zoom, desde la primera celda hasta la última, separado por dos puntos, ¿vale? Desde C6 hasta K21, este sería todo el rango que aparece seleccionado. Y si yo seleccionase celdas independientes, pues tendría que nombrar cada una de ellas separada por punto y coma. Vale, dicho esto, vamos a hacer una actividad muy rapidita de trabajo básico. Voy a copiar esta información de manera muy rápida y vamos a ver, antes de realizar operaciones matemáticas, algunas cuestiones de formato. Para escribir simplemente me coloco en una posición y nos ponemos a teclear. Haremos todos estos formatos como se lo ponemos. Vamos a poner el nombre. Si yo quiero pasar a la celda de abajo, simplemente hago intro y puedo seguir escribiendo. Aquí tengo un bloqueo en mayúscula. Y si yo en lugar de pasar a la de abajo quiero pasar a la de la derecha, le doy al tabulador, ¿vale? O mayúscula tabulador para la izquierda. Así dependemos menos del ratón a la hora de escribir y podemos ser más rápidos. Fijaos que he escrito un montón de información en distintas celdas, pero no aparece tal cual se ve aquí. Esto tenemos que dar el formato a cada una de las celdas o a los rangos para que sea la información que metemos relativamente visible. Os cuento, por ejemplo, a las celdas yo le puedo dar un ancho o un alto, a la fila o a la columna un ancho o un alto determinado. Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer indicando exactamente cuánto quiero que mida. Si yo, por ejemplo, una columna en concreto, en esta, que aquí pone, fijaos, fecha, nacimiento, pero aquí no se ve, lo quise poner un poco más grande, yo simplemente me coloco entre las dos celdas, entre la C y la D, fijaos en la posición que coge el cursor, y en este momento puedo hacer clic, arrastrar y darle más tamaño, ¿vale? Todo esto lo puedo hacer una a una, o yo le podría dar a todas exactamente el mismo tamaño si yo selecciono todas las columnas. Selecciono todas las columnas, me coloco por aquí por el centro, que se ponga esta especie de flechita, hago clic, arrastro, ¿vale? Ya estarían todas seleccionadas, y ahora si presiono control y cojo cualquiera de los bordes sin soltar control y le doy un tamaño concreto, por ejemplo este, todas se ponen exactamente al mismo ancho. Y pasa lo mismo con las filas, ¿vale? Lo puedo manualmente alterar cada una de ellas, o si selecciono todas, darle una altura en concreto. Fijaos que ahora mismo, como le he dado altura por encima de la predeterminada y un ancho, queda a lo mejor la información un poquito separada de los bordes, nos interesa tenerla más centrada, ¿vale? Para eso vamos a utilizar estos comandos que nos sirven para bien alinear en sentido horizontal o vertical. Me explico, por ejemplo, voy a cogerlo todo esto, todo este rango, y voy a decirle que lo quiero
centrado horizontalmente, ¿vale? Entonces fijaos que ya hay el mismo espacio entre la parte superior y la parte inferior. Si lo quiero, por ejemplo, centrar verticalmente, también lo tendría así más centradito. Sigue sin ser exactamente el formato que hemos visto aquí, pero bueno, vamos viendo cosas. Voy a darle los bordes. Fijaos, los bordes, yo selecciono el rango completo que yo quiera meter los bordes, y aquí en la pestaña de inicio, en el grupo fuente, tengo distintas opciones de bordes. Puedo darle aquí a todos los bordes, y yo puedo entrar aquí a más bordes y seleccionar un color que quiero, un tipo, un tamaño, y luego aquí ir dándole. Aquí no tengo ninguno, le puedo dar solo el contorno, solo el interior, contorno interior, en función de lo que yo seleccione aquí y el color que yo seleccione aquí, pues voy colocando en ese apartado. También puedo ir haciendo clic en estas rayitas para ponerla o quitarla. Vale, esto ya manualmente cada uno como le guste más. Yo lo voy a dejar en color negro, le voy a dar un estilo normalito y vamos a marcarlo todo. Y fijaos que ya le he puesto borde. Para meterle sombreado, sería de este comando de aquí. Vamos a meterle un sombreado grisecito. Aquí le puedo poner el negrita, el cursiva, el subrayado, todo lo que hemos visto en Word, ¿vale? Funciona exactamente igual. Voy a quitarle el subrayado. Vamos a ponerlo centradito. Y vamos a centrarlo también aquí de arriba. Y aquí en este caso vamos a poner un sombradito amarillo. A ver que me lo ha quitado. Vale, y yo lo que quiero es centrarlo aquí. Tengo dos opciones para centrarlo. Voy a poner en negrita. Yo podría utilizar esta opción de combinar y centrar, que lo que hace es combinar varias celdas y convertirla en una única, ¿vale? Fijaos que ya la puedo seleccionar únicamente todo esto entero, o sea, de la A1 a la F1 como si fuese una única celda. Si le quito, ahora sí serían celdas independientes. Vale, la otra opción que os decía, si nos metemos en el menú de alineación, podemos darle que la alineación horizontal sea centrada en la selección. ¿Vale? Que se coloca ahí en el medio, pero estas celdas ya siguen siendo independientes. Esto se puede hacer de cualquier manera. El ancho y alto, que antes lo hemos modificado manualmente, si le damos, por ejemplo, a este en concreto, botón derecho, y nos venimos a alto de fila, aquí le podemos meter el alto que nos dé la gana, ¿vale? Vamos a meter, por ejemplo, 20, que sea un poquito más grande, no mucho, y vamos a darle aquí a el ancho de columna, que está en 18, vamos a dejarlo en 10, vamos a meterle menos, ¿vale? Mejor me he pasado de pequeñito, pero bueno, vamos a ver una cosita más. Hemos visto alto ancho, hemos visto sombreadito, hemos visto borde. Vale, vamos a ver ahora, dice aquí, fijaos que pone texto ajustado al ancho de columna. Esto es muy interesante. Si yo selecciono, por ejemplo, este rango completo y le doy a esto de ajustar texto, lo que va a hacer es cambiarme la altura de la fila 2 al contenido de la celda, para que quepa todo, ¿vale? Fijaos que me la ha puesto en dos filas, aún así me tengo que dar un poquito más de altura y de ancho a esto para que me quepa todo. Como yo ya lo había establecido uno fijo a través del alto de fila, no me lo he ampliado mucho más, ¿vale? Pero fijaos que yo puedo pasar de esto, ¿vale? Que ahora mismo se ve, pero si escribiese aquí otro texto estaría oculto. Yo aquí le doy a ajustar texto y fijaos que la fila 17 me la ha puesto más grande, más alta, de manera que ahora cabe todo el texto ahí sin ningún problema. Esto lo podría centrar para hacer lo que quisiese. No sé si he dicho, pero bueno, por si acaso, si hay un cierto contenido, fijaos aquí que no cabe, y yo hago doble clic sobre la posición donde voy a marcar el ancho del contenido, el ancho de la columna, automáticamente se autoajusta al contenido, ¿vale? De manera que cabe perfecto. Si le quiero dar más tamaño o menos, ya se lo hago manualmente, pero si yo hago doble clic, se lo lleva justo al ancho total. Como yo lo tengo en ajustar texto, esto lo puedo poner manualmente un poquito más pequeño, que se me va a colocar en dos filas, ¿vale? Esto es simplemente una pequeña actividad para que veáis ahí cómo se ponen las orientaciones. A ver que he cambiado esto. Cómo se mete el sombreado, cómo se mete en formato de... A ver que esto me lo he cargado ahora. Un segundito. Ahora. Cómo se cambia el ancho de fila, ancho de columna, alto de fila, formato básico de celda,
no hay mucho que ver. Sí puede ser interesante a lo mejor esta otra actividad, que será esta, que simplemente vamos a ver los formatos de números básicos que nos podemos encontrar para familiarizarnos con ellos. Fijaos que aquí tengo una serie de textos que no cabe, el texto del que viene aquí escrito, ¿vale? Que no cabe aquí, pues yo simplemente si hago doble clic, vamos a darle un poquito de zoom para que se vea, si hago doble clic justo en esta posición, se autoajusta al ancho del contenido, ¿vale? Voy a quitarle zoom para que se vea así, se va a poner un poquito más grande. Esto lo pondríamos así amarillito, lo ponemos con mirada atrás para que se quede ahí, y todo esto le vamos a meter todos los bordes, y esta parte de aquí le vamos a dar un sombradito oscuro, ¿vale? Por ir graficando. A ver, el formato número es muy importante, lo tenemos aquí en la cinta de opciones, en la pestañita de inicio, en el grupo número. Tenemos una zona en la que nos permite seleccionar varios estilos de número predeterminados, ¿vale? General, número, moneda, contabilidad, fecha, bla, bla, bla. Aquí tenemos también otro acceso rápido, o bien podemos entrar aquí al menú de número y seleccionar cualquiera de estas opciones y editarla en este ladito de aquí. Si yo quiero establecer un número entero, vamos a poner un formato número, le damos aquí al número, y lo que quiero es que no tenga posiciones decimales, pues aquí se las puedo quitar y ya está, se quedará como está. Con 4 decimales me vengo aquí, formato número, y le meto decimales, y automáticamente fuerzo a que tenga 4 posiciones decimales. Los decimales se pueden meter y quitar también con estos dos comandos, ¿vale? Dejaré con 4. Separador de miles, pues si me vengo aquí al formato número y marco esto de usar separador de miles, pues me mete ese puntito que me permite identificar un poquito mejor la lectura del número. Que los números negativos aparezcan en negro, este número debería ser negativo. Vamos a cambiar un segundito esto, vamos a poner estos números negativos. Pues si me vengo al formato número, yo puedo aquí los números negativos decirle si los quiero negro con el símbolo negativo, en rojo sin símbolo, ¿vale? Cualquiera de estos, ¿vale? Voy a dejarlo como así, que es el predeterminado. Número negativo rojo sin símbolo, número negativo rojo sin símbolo menos, fijaos que hace esto, y ya ese número que tenía era menos 1500, ahora simplemente es 1500 en rojo. Si le quiero quitar decimales se los quito de aquí. Negativo con el símbolo rojo, pues igual. Son distintas opciones. Esto viene también en moneda, viene en contabilidad. En contabilidad aquí no sale, pero se puede meter. Esto era aquí, me parece. Sí. Formato moneda, pues nos venimos aquí al formato moneda, que simplemente de manera predeterminada viene con 2 decimales, con separador de miles, aunque los decimales se los puedo ampliar o reducir si quiero. Igualmente los números negativos, como lo quiera seleccionar. Voy a dejar aquí así. En porcentaje, que será, ¿dónde está el porcentaje? Aquí. Igualmente le puedo poner o quitar decimales. Formato de fecha, que me dice fecha corta, que sería, a ver, que no viene justo ahí, sería este de aquí, ¿vale? Que es el básico tradicional. Tengo el de fecha larga. Cuando sale esta almohadilla aquí no es que sea un error, simplemente es que no cabe el contenido. Lo ponemos más grande, ¿vale? Martes 31 de diciembre, viene así como en texto, vamos a dejar en fecha corta como estaba. Especial de código postal. Aquí dentro de los especiales podemos elegir uno. Ya sabemos que los códigos postales son de obligatoriamente 5 números. Yo se lo he metido 4 porque al meterle un 0 delante ha desaparecido. Le damos a aceptar y fijaos que ya se visualiza siempre el 0. Y la personalizada de número de teléfono, esto quiere decir que yo aquí en formato número personalizado le puedo dar el formato que yo quiera. Tenemos aquí muchos predeterminados, digamos. Parecen visualmente bastante complejos, lo ideal sería simplemente hacerlo manualmente. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que tener en cuenta que los ceros que yo escriba son posiciones numéricas obligatorias, las almohadillas son posiciones numéricas opcionales. Le puedo meter puntos, le puedo meter coma, le puedo meter símbolo moneda, lo que yo quiera. Si lo quiero en número de teléfono, por ejemplo, de 3 en 3, le meto aquí un espacio, lo separo en 3, o si lo quiero con el guioncito, le puedo meter un guioncito aquí. De manera que cambio la visualización del número, el número fijaos que sigue siendo este,
sin los guioncitos, sin los espacios, pero cambia la visualización. Esto es especialmente útil cuando yo quiero darle un formato a un número y no quiero que se convierta en texto. Por ejemplo, el número 100, esto es un número que yo, si sumo cualquier cantidad, me hace ese cálculo matemático, pero si yo le doy un formato, yo en lugar de decir 100, le digo que son 100 km por hora, esto automáticamente se convierte en texto. Fijaos que se ha alineado a la izquierda. Cuando hay algo alineado en la izquierda de manera predeterminada es porque es texto y no se puede hacer operaciones matemáticas con él. Y si yo lo tuviese así, se ha alineado a la derecha, porque no tiene ese kilómetros por hora, es un número y sí se puede hacer operaciones matemáticas con él. Vamos a comprobarlo. Si yo a estos 110 kilómetros le sumo 10, esto me da un mensaje de error. ¿Cómo hago para que este 100 tenga ese formato y si pueda realizar cálculos matemáticos con él? Le puedo dar un formato personalizado en que yo diga que, por ejemplo, va a ser, a lo mejor son números muy altos y quiero que tenga hasta miles. Podría meter un número opcional, un separador de miles, un par de números opcionales y el obligatorio que tiene que estar siempre, que es un 0. Le podría meter también comas decimales, ¿vale? Y simplemente le voy a poner entre comillas kilómetros barra hora. Le quito las comillas y fijaos que aquí muestra cómo aparece, ¿vale? Acepto y ahora pone 100 km por hora. Fijaos que se ha quedado alineado a la derecha. Esto quiere decir que lo identifica como un número. Fijaos que realmente esto es un número. Y ahora yo sí puedo hacer operaciones matemáticas con él, devolviendo ese formato y realizándose esa operación. Parece un poquito complejo, pero a nivel administrativo es muy básico. Los formatos que le vamos a dar a los números merece la pena aprender un poquito cómo se trabaja con ellos. Esto sería una actividad de formato número básica. Vamos a ver otra actividad que sería, en este caso, voy a cerrar esto, para hacer ya operaciones básicas. Vamos a ver. Tengo y la abrimos. Vamos a abrir la 5. Vale. Voy a quitar un momentillo una cosilla que tengo aquí establecida. Vale, de acuerdo. Una operación básica que nos explica un poquito cómo funciona el tema de la referencia. Los cálculos matemáticos funcionan de la siguiente manera. Siempre hay que escribir un símbolo igual para indicarle a Excel que yo quiero realizar una operación matemática. Entonces, yo aquí podría escribir, si yo quiero sumar el salario base y la comisión, yo podría escribir el 1100 más 150, aunque no tiene mucho sentido, porque si esos números cambiasen, pues no podría actualizar esa operación. Lo ideal sería decirle, oye, lo que haya en esta celda, que es en B3, más lo que hay en esta celda, que es C3, ¿vale? Hago intro y se ha realizado la suma. Yo podría hacer lo mismo en todas las demás, o yo podría utilizar, voy a borrar esto, la función de autocompletado, que simplemente cogiendo, una vez que yo he hecho una operación matemática, desde la esquina inferior derecha de esa celda, fijaos que se cambia la posición del cursor, se convierte en un simbolito más, yo arrastro hacia abajo y me ha hecho, fijaos, todos los cálculos de todas las filas. Esto simplemente lo ha hecho porque, fijaos que B3 que aparece en azul es esta celda azul, ¿vale? C3 en verde, esta celda en verde. Estos son referencias relativas. Referencias relativas quiere decir que si yo utilizo la opción esta de autocompletar hacia abajo, en este caso todas esas referencias se van a desplazar hacia abajo. Si yo lo hago hacia la derecha, se van a ir desplazando hacia la derecha. Fijaos que aquí este 1400 realmente es esta celda más esta celda, ¿vale? Se ha desplazado la posición original que yo le he dado, que era esta más esta, era esta más esta, se desplaza hacia la derecha, esta más esta, ¿vale? Así con todas las demás. Llega un momento pues que está siempre sumando en esa dirección. Será la manera así básica de hacer el cálculo. Otra opción interesante que nos podríamos encontrar en este tipo de acciones es decir, bueno, yo quiero destacar algunos de estos números, quiero darle un formato condicional que se llama, que me ayude a destacarlo. Yo, por ejemplo, selecciono todo el rango de celdas, le quiero aplicar un formato condicional, me vengo a este comandito de aquí que se llama formato condicional y yo quiero
resaltar celdas que sean mayores que, quiero aquí 1500 y las quiero resaltar en cualquiera de estas opciones, relleno verde, contexto verde oscuro, por ejemplo, o yo me podría venir aquí a formato personalizado y decirle, quiero que estén en negrita, quiero que el relleno sea este azulito en concreto, y bueno, los bordes no le voy a tocar, y la fuente, el color, pues lo quiero en, no sé, en rojo, por lo que sea. Aceptamos, y fijaos el formato personalizado que se le ha dado a esos valores. Si en lugar de ser superior a 1500, la verdad es que se ve fatal, esto fuese 1000, fijaos que ya desaparece ese valor. Si esta comisión fuese de 500 euros, fijaos, se actualiza la suma de estas dos celdas y además se actualiza ese formato condicional. Aquí tengo otras hojas con ese cálculo hecho, simplemente para que fijaos que el cálculo el mismo en este caso, en vez de sumar es multiplicar, ¿vale? Que se multiplica con este, si queréis lo vemos. Si yo multiplico el precio, pongo un asterisco por las unidades, ¿vale? Me hace ese cálculo, yo autocompleto hacia abajo. Y aquí lo que tiene es la suma de esta celda, ¿vale? La sumo toda, le hago intro y me voy a hacer cálculo. Lo ideal no sería hacer esta suma así, sería alguna función suma, pero la vemos un poquito más adelante. Y esto igualmente un formato condicional, ¿vale? Si nos venimos aquí a administrar reglas, el formato condicional me dice que esté por encima de un promedio en concreto, yo lo puedo eliminar y decirle que quiero un formato condicional que destaque por encima del promedio, bueno, por que estén por encima de la media de esos de todas estas ventas, ¿vale? De la media del 10.217, los que estén por encima, no exactamente, pero bueno, son distintas opciones que me da el formato condicional. Igualmente aquí lo que se ha utilizado es un formato de barras de datos, ¿vale? Voy a mostrar las distintas opciones que hay, porque si yo paso el cursor por encima se van viendo, ¿vale? Son distintas opciones. El número más alto está más relleno, el número más bajo menos. En escalas de color, pero igualmente, aunque vamos a hacerlo en este, ¿vale? Me va marcando en un color, por ejemplo en este, un color verde más intenso, los números más altos, más clarito, ese verde más clarito, los números más bajos. Son esto que vayáis viendo las distintas opciones de formato condicional que me permite Excel. Todo esto que estoy haciendo aquí en Calc es exactamente igual. El formato condicional lo tenemos aquí, ¿vale? Mayor que, menor que, escala de colores, barras de datos, el color, el sombreado de la celda, las alineaciones, el ajustar texto, ¿vale? Un texto aquí que por lo que sea no cabe, le damos aquí a ajustar texto, ¿vale? Hace exactamente lo mismo igual que en Excel, los distintos formatos de número, que aquí en formato tengo los formatos de texto, las alineaciones, los formatos numéricos. Si me vengo a celda, tengo aquí el número, todos los distintos formatos de número que he visto en Excel, incluso si le damos a definido por el usuario sería el personalizado, ¿vale? Que yo lo podría escribir aquí, que sé que he puesto de kilómetros por hora, ¿vale? Estaría aquí. Todo lo que hemos visto hasta ahora se hace exactamente igual con un programa o con otro. En principio el trabajo básico es este. Vamos a ver uno último que es también muy sencillito, que es las referencias 3D y las referencias 4D. Fijaos que el ejemplito es prácticamente el mismo, ¿vale? Son una ficha de enero con una serie de ventas y con una serie de resultados, de febrero, de marzo, y aquí vamos a sacar cuál sería el total del primer trimestre. Esto de las referencias 3D es simplemente que yo puedo hacer referencia a otras páginas del mismo libro, y eso se llama 3D, ¿vale? En lugar de yo hacer esta referencia que he hecho yo aquí, que sería multiplicar precio por unidades, estas son referencias relativas dentro del mismo, de la misma hoja, de febrero, yo aquí le puedo decir, hago igual, me vengo a enero, el total del monitor, le sumo el de febrero y le sumo el de marzo. Hago intro y fijaos que se me ha sumado E3 de enero, se escribe así, enero
signo de exclamación de 3, el de febrero y el de marzo. Eso se llaman referencias 3D, simplemente para que sepáis que dentro de un mismo libro yo puedo utilizar para realizar operaciones matemáticas celdas que aparecen en distintas hojas de ese mismo libro. Igualmente, si autocompleto hacia abajo, esa referencia, fijaos que pasa enero E4, E5, esa referencia relativa que yo había tomado aquí, igualmente se ha ido desplazando hacia abajo y me ha cogido todos los cálculos que se corresponden a cada una de las líneas. Esto de la referencia es una cosa muy habitual y que tenéis que dominar. Y por último, lo que tenemos que ver de trabajo básico es el tema de las referencias relativas, absolutas y mixtas. Las referencias relativas ya las hemos repasado en estas pruebas previas que he hecho para enseñar un poquito el programa. Simplemente vamos a hacer aquí otro ejemplito. Si yo quiero calcular para todos estos productos la cuota de IVA según el precio base que se me indique, pues yo aquí pongo igual para hacer un cálculo matemático, esto por 0,21, que sería el IVA, ¿vale? Que me lo indica aquí. Yo autocompleto hacia abajo y fijaos que esta referencia que yo he tomado B6 pues se convierte en B7, B8, B9, etcétera. Y aquí el total, pues esto más esto. Igualmente lo puedo comprobar haciendo doble clic y fijaos que las celdas seleccionadas se han desplazado en el mismo sentido que yo me desplazaba. Esto es lo que se llama una referencia relativa. Vamos a ver las referencias mixtas y las referencias absolutas que pueden parecer un poquito complejas, pero a veces son necesarias. Lo primero, la sencilla, referencia absoluta. Voy a empezar por esta parte de aquí, porque es la que vamos a utilizar en el 90% de los casos en el que necesitemos fijar alguna celda. Yo tengo aquí una serie de productos, un IVA y un descuento. Yo quiero calcular aquí cuál sería el descuento en función del número que venga aquí. ¿Cómo se hace esto? Precio base multiplicado por descuento. Hago intro y ya me he calculado 250 por el 5%. Si autocompleto hacia abajo, esta referencia se va a mover hacia abajo y esta referencia se va a mover hacia abajo también, ¿vale? Pero esta celda aquí está vacía, eso es un 0, esto es un 0, esto es un 0, ¿vale? De manera que si yo autocompleto hacia abajo, fijaos lo que hace. ¿Por qué? Porque me ha multiplicado 94,99 por 0. 117,90 por 0 y así para abajo, se va moviendo hacia abajo. Entonces en este caso no me interesa que las dos celdas sean relativas y se desplacen hacia abajo. La celda I6 sí quiero que sea una referencia relativa porque quiero que se mueva en el mismo sentido que el autocompletado, pero la referencia del E15 no quiero que se mueva. Entonces si yo sobre cualquier posición, antes, medio, da igual, de esta referencia I15 le doy a F4, fijaos que se me ponen simbolitos del dólar delante de la fila y delante de la columna. Eso quiere decir que esa columna queda fijada. De manera que si yo autocompleto ahora hacia abajo, ahora los cálculos sí son correctos, ¿vale? Fijaos que siempre multiplica esta por esa, esta por esta, ¿vale? Eso es fijar una celda. Le doy a F4 porque es lo más sencillo, si no directamente podéis escribir vosotros manualmente el símbolo del dólar. ¿La cuota del IVA cuál sería? Pues sería, vamos a abrir paréntesis, el precio base menos el descuento por la cuota de IVA. ¿Hay algo aquí que yo sepa que cuando yo me desplace hacia abajo se va a desplazar hacia abajo y no quiero que se desplace? Sí, el IVA. El IVA lo tengo que fijar, ¿vale? Lo fijo y ahora lo autocompleto hacia abajo y voy a comprobar, por ejemplo, esta de aquí. Hago doble clic y fijaos que ha sido esta menos esta, por eso, perfecto, ahí estaría. Y aquí el total sería esto menos esto más esto, ¿vale? Si yo autocompleto hacia abajo, aquí no quiero fijar nada, la operación matemática se ha hecho perfectamente. Esto de fijar tanto fila y columna, ponerle el símbolo del dólar tanto delante de la columna como delante de la fila, es una referencia absoluta y se utiliza en el 90, he dicho, a lo mejor en el 95% de los casos. Podría no hacerlo así, yo podría calcular aquí el descuento, me paso a este lado y yo podría razonar y decir, vamos a ver, si yo quiero el precio base, multiplicarlo por el descuento, ¿vale? Y yo esto autocompleto y veo que no me funciona, vamos a ver, que está mal. Yo podría razonar, vale, entonces B6 se va a desplazar hacia abajo, que sí quiero que se desplace hacia abajo, y B15 también, y no quiero que se desplace. ¿Qué es lo que se está desplazando? ¿La fila o la columna? Si esta celda de aquí se va hacia abajo,
Lo que se están desplazando son las filas. La 15 pasa a la 16, a la 17. Se está desplazando por fila. Yo podría fijar únicamente la fila 15. Yo aquí le meto un símbolo del dólar. O yo le doy a F4 y se me pone una referencia absoluta, le doy otra vez y se me fija solo la fila, le doy otra vez solo la columna o nada. ¿Vale? Yo lo que quería era fijar solo la fila, la letra 15. O sea, el número 15. Ahora yo autocompleto hacia abajo. Fijaos que el cálculo se ha hecho bien. ¿Qué es más fácil? ¿Tener que pensar eso o fijarlo entero como he hecho aquí? Fijo los dos, si por la columna no se va a mover, si siempre voy hacia abajo, siempre se va a quedar en la B, pues la fijo igualmente y listo. Con cuota de IVA pasaría igual, ¿vale? La cuota de IVA sería esto menos el descuento multiplicado por el 21%. Estas dos celdas, estas dos referencias se van a desplazar hacia abajo, me parece bien, pues si quiero que lo haga, pero B14 no, se va a quedar siempre en la columna B, cuando yo me muevo hacia abajo se va a quedar siempre en la columna B, pero ese 14 va a pasarse un 15 o un 16, no quiero que pase, pues hago una referencia mixta ahí y me serviría. En este caso, fijaos que es igual que en este de aquí, lo sencillo es simplemente referencia absoluta, no me complico la vida y lo fijo y hago el cálculo y autocompleto y ya está, ¿vale? Esto sería la manera fácil de hacerlo. Aquí tendremos el mismo caso, ¿vale? Pero la distribución sería distinta. En vez de en columna viene en fila, entonces aquí el descuento sería lo que venga en B6 multiplicado por lo que hay en esa celda. Vamos a darle un poquito de zoom, ¿vale? Y si yo ahora autocompleto, fijaos pues que la operación no me sale bien porque me está multiplicando esta celda, que es correcto, por esta de aquí, ¿vale? Que no es correcto. Ahora en lugar de moverse por fila se está moviendo por columna. Entonces, si yo esta operación digo, venga, por B16, pero me la fija, le doy un F4, ¿vale? Una referencia absoluta, el cálculo me lo va a hacer bien. ¿De acuerdo? Ahora sí el cálculo está bien hecho. Pero si yo no quisiese, por lo que sea, hacer esa referencia absoluta, yo puedo pensar y decir, ¿qué se está desplazando, la columna o la fila? Si yo me voy hacia acá, esta referencia se va a venir hacia acá. Siempre va a estar en la fila 16. No hace falta que fije el 16 porque siempre va a estar ahí. Ahora, va a pasar de la columna B a la C. Luego la D. Lo que quiero fijar en este caso es la columna. Símbolo del dólar. ¿Dónde está el dólar? Aquí. Y ahora una vez fijada la columna, sí me puedo desplazar hacia acá. Y fijaos que todos los cálculos sí están bien hechos. De nuevo, en este caso, lo fácil sería hacer una referencia absoluta, fijar tanto fila como columna y olvidarme. Pero podría darse el caso, esto es más raro, pero podría darse el caso que yo tenga esta distribución y que yo diga, joder, quiero escribir aquí la operación y autocompletar tanto en una dirección como en otra y que me funcione. En este caso, si yo tengo lo que hay en C6 multiplicado por este descuento, ¿vale? Aquí yo sacaría el descuento del producto 1, ¿vale? El primer descuento del producto 1. Si autocompleto hacia abajo, ya sé que todas las referencias se van a mover. Entonces yo, por ejemplo, pienso, voy a desplazar esto hacia abajo. Esto obviamente no está bien. ¿Qué es lo que tengo que fijar? ¿Yo quiero que C6 se desplace hacia abajo? No, no quiero que se desplace hacia abajo, quiero que se quede fija esa columna. ¿Tengo que fijar la columna? No, porque siempre va a ser C. ¿Tengo que fijar el 6? Sí, el 6 sí, porque no quiero que pase a ser un 7, luego un 8, ¿vale? Ahí quedaría fijado. Ahora, si yo me voy hacia abajo, fijaos que siempre es 250 y multiplicado por esa referencia, que está bien, ¿vale? Perfecto, lo he hecho bien. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo muevo para acá? Todos estos cálculos están mal, no puede ser el descuento que me salga eso. ¿Por qué? Porque B7 igualmente se ha desplazado hacia la derecha, se ha desplazado por columnas, porque la fila siempre es la 7, en este caso voy a fijar entonces la columna. Y ahora me desplazo hacia acá y voy a comprobar que efectivamente los cálculos sí están bien hechos, ¿vale? Está cogiendo la celda de aquí y la celda de acá. Si yo esto lo autocompleto hacia abajo, vamos a ver que efectivamente está calculando, ¿no ves? Cada uno al suyo. De manera que yo voy a borrar esto. Si yo hubiese configurado esto de primera, yo podría hacer o bien para acá y luego para acá, ¿vale? Fijaos que funciona perfectamente. O bien un autocompletado hacia la derecha y luego hacia abajo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y he conseguido, utilizando únicamente referencias mixtas, aquí las referencias absolutas no se pueden utilizar, he conseguido hacer este cálculo. Esta parte os la cuento un poquillo como avanzado, no entra en la tarea,
para ver si entendáis un poquito cómo funciona lo de las referencias mixtas y absolutas, pero ya os digo, con que sepáis las referencias relativas, que es no fijar absolutamente nada, y las referencias absolutas, que es fijar tanto fila y columna, y me despreocupo, vais a saber hacer el 90% de las cosas que tenéis que hacer a nivel administrativo. Y en mi tarea, el 100%, ¿vale? No vamos a tener que hacer nada más. No me extiendo más, hemos visto la interfaz, hemos visto un poquito cómo se rellenan las celdas, cómo se le dan formato, cómo se le ponen bordes, cómo se le ponen colores, hemos visto operaciones muy básicas, hemos visto formato condicional y hemos visto referencias relativas, absolutas y mixtas. En principio, como presentación yo creo que es bastante completo, lo vamos a dejar aquí y en la tutoría de la próxima semana vamos a ver las fórmulas matemáticas y estadísticas.